por una vez más estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos a las 7:30 de la mañana, un programa de media hora donde compartimos prácticamente un resumen de lo que estudiamos semana tras semana en la medida que nos envolvemos en el estudio de la Sagrada Escritura. Y si usted lleva tiempo escuchando nuestro programa, nos habrá escuchado decir que nosotros seguimos el legado de los discípulos del Maestro Nazaret, donde tenemos evidencia clara que estos se enseñaron o dieron la instrucción de las naciones que se estaban uniendo a la fe. No tenían que circuncidarse para entrar al reino de los cielos, participar de la redención y la era mesiánica, que es lo que usted conoce como la salvación. El concepto de la salvación que usted ha escuchado, que tiene su origen en la Biblia, tiene una forma de comprensión bien diferente en el mundo cultural judío de la época del Segundo Templo y también luego de la época del Segundo Templo. Eh, los discípulos del Maestro Nazaret hablaban de un reino mesiánico, de un reino que sería establecido aquí en la tierra, donde Dios, a través del pacto que hizo con David, traería al rey ideal que se sentaría en el trono del gobierno de Israel, y todas las naciones andarían a la luz de él, y todas las naciones vivirían en una era de paz, una era de mucha prosperidad espiritual y física, y una era de perfecta armonía. Y sobre eso predicaron los discípulos del Maestro a los gentiles. La invitación de Pablo, decirle a los gentiles o invitarlos a los gentiles a la salvación del Mesías, en ese contexto tiene un significado bien diferente. Hoy en día, pues muchas personas piensan que la conversión o la proclamación de Jesús como el Señor es una ventana a el cielo. Es decir, que cuando te mueras, en vez de ir al infierno, vas a ir al cielo. Sin embargo, cuando lee las Escrituras, no se habla específicamente de eso. Se habla de la entrada al reino mesiánico. Si usted mira, por ejemplo, la predicación de Pablo a los gentiles, en la época que Pablo predica a los gentiles estaba el dominio del gobierno romano. Y el César se consideraba el salvador del pueblo, el que les daba a los ciudadanos y a las personas que vivían en el reino romano el sustento diario, y el que se encargaba de cuidarlos. Y Pablo de Tarso le predica a los gentiles y le dice que el Salvador no es el César, sino que uno que es nacido del linaje de David, que viene de parte de Dios, es el Salvador. Y si confiesas que Jesús, Yeshua, es el Señor, serías salvo, entrarías a su reino. Y eso significaba abandonar la lealtad al César. Por eso es que usted va a encontrar en la historia del cristianismo primitivo, específicamente después de la destrucción del templo, unos años después que empieza el imperio romano a perseguir a los gentiles que habían creído en el Cristo. Usted va a encontrar que los perseguían y los mataban porque habían abandonado la lealtad al César y se habían vuelto leales a el Mesías que predicaba Pablo. Así que hay muchas cosas interesantes que pertenecen a esa época que si nosotros no las estudiamos, pues obviamente desconocemos el origen de las cosas. Y como les dije al principio, en programas anteriores hemos hablado de cómo los discípulos del Maestro, como está registrado en Hechos capítulo 15, habían determinado, habían dado una máxima, un ordenamiento, de que los gentiles guardaran una serie de leyes de pureza para que pudiesen entonces escuchar a Moisés en la sinagoga en todos los Shabbat. Esa es la Biblia que existía. Si nosotros fuéramos a hablar de la Biblia que estudiaba Jesús, que estudiaba Yeshua el Mesías, Yeshua no tenía Nuevo Testamento. Hoy en día nosotros acostumbramos a siempre estudiar el Nuevo Testamento porque pensamos que ese es la parte importante de la revelación bíblica. Sin embargo, en el tiempo que los discípulos caminaron y el Maestro Nazaret específicamente enseñó, no había Nuevo Testamento. La Biblia que estudiaba Jesús, la Biblia que estudiaban los apóstoles, la Biblia que enseñó Jesús, la Biblia que enseñaron los apóstoles, es lo que usted llama hoy el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos que todavía existía para el tiempo que el Maestro había muerto. Había sido levantado entre los muertos por el poder del Eterno y había dado instrucciones a sus discípulos luego de ascender al trono divino.
había todavía evidencia de cómo los discípulos entendían que las personas que estaban entrando a la fe del maestro de Nazaret, la fe que predicó Pablo, tenían que estudiar, debían escuchar a Moisés. Y esto es importante porque nosotros pensamos que Moisés está desechado, e incluso cogemos la carta a los Gálatas y la leemos con nuestra comprensión moderna y pensamos que cuando Pablo dice que estamos libres de la ley y que la ley y parece que Pablo habla en contra de la ley, nosotros pues desconociendo el trasfondo de lo que Pablo está hablando, pues llegamos a conclusiones que hacen daño a la fe. Entonces, cuando hablamos que Cristo nos liberó de la ley, pensamos que entonces pues no hay que guardar la ley. Y sin embargo, encuentras una carta escrita por un discípulo llamado Juan, que dice que el pecado es transgresión a la ley. Eso se encuentra en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, donde dice: todo el que practica el pecado también practica infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y entonces uno lee eso de parte de Juan y lee a Pablo de Tarso diciendo: Cristo nos liberó de la ley, y caemos en una confusión. Caemos en una confusión porque entonces parece que no hay armonía en las enseñanzas de los discípulos del maestro. Ahora, cuando usted conoce el trasfondo histórico de la carta de Pablo y qué era la ley para la época del Segundo Templo y a qué se estaba refiriendo Pablo en ese momento cuando escribió la carta, entonces usted entiende, va a haber perfecta armonía en todo lo que usted va a leer de Pablo, porque una carta como la de Romanos, que es más tardía que Galatas, vemos a Pablo diciendo que la ley es santa, justa y buena. Y este texto que le he citado de Juan, donde Juan dice que la infracción de la ley es pecado, a la misma vez la enseñanza del maestro de Nazaret en Mateo, donde él dice que quien enseñe o haga inválida cualquiera de los preceptos que aparece en la ley será considerado pequeño en el reino de los cielos. O el capítulo 15 de Hechos, donde hablan de que Moisés tiene quien lo predique todos los Shabbats en la sinagoga. Cuando usted entiende el trasfondo histórico del por qué Pablo escribe esa carta y a qué se está refiriendo en ese momento, entonces todo lo demás que le he citado guarda perfecta armonía. Y eso es lo que hacemos nosotros en la escuela del Nazareno. Nosotros somos discípulos del maestro Nazaret y estudiamos la sección de la Torá que se estudia todas las semanas. Seguimos el ordenamiento que dieron los apóstoles y hemos encontrado grandes tesoros en ese libro sagrado que llamamos el Tanaj, o te conoce el Antiguo Testamento. El maestro Nazaret en el capítulo 13 de Mateo dice que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas, perdón. Y usted lee eso y diría: ¿a qué se está refiriendo el maestro Nazaret? ¿Qué significa el reino de los cielos en este contexto de las palabras del maestro? Es bien interesante encontrar a los rabinos decir que la aceptación del yugo del reino de los cielos es similar a guardar el camino de Dios, y el camino de Dios no es otra cosa que observar sus mandamientos. Así que, basado en ese pensamiento de los rabinos, muy bien el maestro Nazaret podría estar refiriéndose, cuando decía el reino de los cielos, se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Todo escriba docto, obviamente el escriba era el que se dedicaba a leer, interpretar y enseñar las Sagradas Escrituras de ese entonces que es muy diferente a lo que tenemos en nuestras manos. No estamos diciendo que el Nuevo Testamento no sea válido, que los escritos nazarenos sea importante, al contrario, son sumamente importantes porque nos revelan, nos muestran quién es el Mesías que prometieron los profetas que vendría de parte de Dios. De quién habló Moisés, que dijo: un profeta como yo levantará al Eterno, a él escuchar. Esos textos nos validan, nos enseñan quién fue él. Las cartas paulinas nos hablan de cómo los gentiles que no tenían pacto, que no tenían Dios, que Dios no había hecho ningún acuerdo contractual con ellos, que eso es lo que significa pacto, ahora por medio del Mesías son invitados a pertenecer a la familia divina y entrar a un reino que sería gobernado por el elegido del Eterno. Y entonces ahí se cumplirían esos misterios que hablaron los profetas de cómo las naciones irán a la luz de él,
cómo habrá de las naciones un pueblo que Dios escogería también para su heredad. Todas esas cosas que hablaron los profetas, tenemos el testimonio de Pablo de Tarso como el enviado para esos fines. Zacarías dice: vendrán 10 de las naciones, se agarrarán del manto de un judío y dirán: vamos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. Amigos, ese judío se llama Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue a las naciones, le habló del Dios de Israel a las naciones, le habló de su Mesías, le habló de un reino donde reinaría la justicia, reinaría la paz, y le dijo a ellos que ese reino vendría, que solamente hay que esperarlo, hay que tener fe y confiar en que vendrá. Y Pablo de Tarso obviamente le enseñó el camino de Dios, le predicó la Torá de Moisés. Los mandamientos que Pablo le enseña a los gentiles tienen su origen en la Torá de Moisés, porque la Torá de Moisés no es realmente la Torá de Moisés, es la Torá de Dios, es el libro sagrado del Eterno, la revelación del Dios de Israel. Así que cuando el maestro Nazaret dice: todo escriba docto el reino de los cielos semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas, se está refiriendo a la Torá. Todo escriba que se dedica a estudiar la Torá, que se dedica a profundizar en ella, es similar a un padre de familia que va sacando cosas que ya había enseñado con cosas nuevas que van siendo reveladas. Porque la escritura es viva y eficaz. Ese texto de Hebreo, más cortante que una espada de doble filo. Cuando el autor de Hebreo escribió eso, se estaba refiriendo a lo que usted conoce hoy como el Antiguo Testamento, porque en el momento que él estaba diciendo eso, todavía no existía el Nuevo Testamento. Y le hago esta introducción en estos minutos que hemos comenzado el programa para entonces llevarlos a ustedes a la sección de la Torá que estudiamos ayer. La sección de la Torá que estudiamos ayer se titula Vayera. Y Vayera tiene comienzo en el capítulo 6 del libro de Éxodo, versículo 2, y termina en el 9:35. Vayera se traduce como y me aparecí. Y me aparecí. La sección que vamos a estudiar a partir de hoy, que termina la semana próxima, se titula Bo. Entra, Bo o ve. Y comienza en el capítulo 10, versículo 1 de Éxodo y termina en el 13:16. En la sección de ayer, Vayera, comienza el texto diciendo: yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Bueno, antes de eso está el versículo: y habló el Eterno a Moisés diciendo: Ani Yud Hei Vav Hei, yo soy el Eterno. Cuando usted ve esa palabra yo soy, no es el mismo yo soy que aparece en el capítulo 3 de Éxodo, que muchas personas han entendido el libro de Juan cuando Yeshua dice yo soy, refiriéndose a eso, a esa expresión que aparece, esas palabras que aparecen en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo la palabra hebrea que aparece como yo soy es Ejie, Ejie. Y cuando Jesús dice yo soy, él está diciendo Anihu, Anihu en hebreo, Anihu. Es una mala traducción en la Biblia las palabras Ejie cuando Moisés le pregunta a Dios ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice ¿por qué quieres saber mi nombre? Ejie. Ejie significa soy. No significa yo soy, soy. Y viene del verbo que significa ser autoexistente. Es decir, que no hay forma de definirlo. Esto es bien importante porque un nombre en el pensamiento hebreo define el objeto, define de quién se está hablando. Y Moisés quedó muy impactado de estas palabras del Creador, que le dice a él: Ejie, soy. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Soy. Y Moisés insiste: no me van a aceptar ese mensaje. Y el Eterno le dice: con este nombre me van a conocer. Ejie Asher Ejie. Y ahí sale el nombre Yud Hei Vav Hei, que viene de la idea de ser eterno. Por eso es que hablamos de ayer, hoy y mañana en el sentido del nombre del Eterno. El nombre del Eterno viene de esta idea de Hayah, Oved y Jie, que significa era, es y será. Y es lo que significa realmente es el Eterno, el que está fuera del tiempo, el trascendente. Esto es muy importante porque vamos a encontrar en esta sección de la Torá que el Eterno le dice a Abraham: yo me aparecí a Moisés, mejor dicho. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como el Shaddai, pero con el nombre de Yud Hei Vav Hei no me di a conocer a ellos. Y vuelvo otra vez al principio lo que estaba diciendo hace unos segundos. Un nombre
en el pensamiento bíblico y hebreo, expresa lo que puedes definir. Un nombre identifica eso de que se está hablando. Un nombre manifiesta función. Un ejemplo de eso vas a encontrar en Mateo que Miriam, que no se llamaba María, se llama Miriam, es un nombre arameo, está encinta. Va a nacer el Mesías de ella. Y el ángel que le está hablando a ella le dice, ¿le pondrás por nombre Jesús? No, amigo. Jesús es una palabra en español. No tiene significado alguno en hebreo. Sin embargo, cuando vas al hebreo, el nombre que le ordena el ángel decir, le dice el ángel que debe ponerle es Yeshua. Yeshua. Porque él salvará. Ahí es donde viene el verbo Yeshua. Yeshua viene del verbo que significa salvar. Así que un nombre expresa función. El nombre del Mesías sería Yeshua, Yeshua, porque él salvará, ahí viene lo que significa el nombre, a su pueblo de sus pecados. Y ahí tenemos una idea bien interesante, porque entonces se nos está enseñando que un nombre expresa función. Cuando tú ves, por ejemplo, en Revelaciones, el capítulo 19, el retorno del Mesías, dice que su nombre es el Dabar de Dios, o el Verbo de Dios. Obviamente no dice eso, el Verbo de Dios, porque es una palabra en español. En griego dice Logos. Pero los discípulos del Maestro, aunque pudieron haber escrito sus cartas en griego, y ya se está debatiendo grandemente en el mundo académico de la posibilidad de que hayan sido escritos en arameo o una mezcla de arameo y hebreo, y luego se tradujeron al griego, y por eso es que los rollos más tardíos, los rollos más antiguos que existen son en griego, pero son tardíos, son de tiempo mucho después del periodo donde el maestro y sus discípulos vivieron. Existe un debate sobre eso porque hay palabras que no se pueden traducir al griego, que usted lo tiene también en su Biblia en español. Amén. Maranata. Maranata, usted encuentra eso en una carta de Pablo, ¿verdad que sí? Maranata es una palabra aramea. Amén es una palabra aramea. Es interesante, ¿no? Que tiene que ver con irrealidad, que se haga realidad, que se haga verdad, que se haga cierto. Por eso que usted cuando ora y termina su oración diciendo amén, está diciendo que se haga verdad, que se haga realidad. Y usted cuando lee el texto griego de Jesús diciendo en verdad os digo, va a encontrar que el texto griego dice amén, amén. en realidad les digo, dice el maestro Nazaret. Pero regresando al asunto de los nombres, usted va a encontrar en el libro de Revelaciones que dice que el que viene montado en el caballo blanco, su nombre es el Verbo de Dios. En griego dice el Logos de Dios. Logos es una palabra griega que viene de una palabra hebrea que significa, que es davar, que en arameo se puede traducir como memra o milza. El arameo del norte se traduce como milta y en el arameo del sur como memra, de acuerdo a los que han analizado los manuscritos. Y usted lee eso y obviamente está leído el Evangelio de Juan y habla del verbo, pero pasa por alto que Juan está enviando un mensaje. ¿Por qué Jesús deja de llamarse Yeshua y ahora se llama el Verbo de Dios o el Logos, de acuerdo al texto griego? Amigos, si usted entiende que un nombre manifiesta función, expresa función, identifica el objeto de quien se está hablando y su función, pues entonces va a usted a entender por qué se le pone ese nombre. Y un detalle bien interesante del Evangelio de Juan, que presenta a Yeshua como la manifestación del Logos, es que Yeshua le habla a su audiencia y la gente no le entiende. Tanto es así que en su último discurso después de la Pascua, que está con su última Pascua con los discípulos, los mismos discípulos dicen, nos estás hablando en alegorías. Y él mismo dice, ya no les estoy hablando en alegorías, les estoy hablando claro. Y ahí está esa idea para mostrar, ese texto para mostrarle que hay algo bien interesante en el Evangelio, es que Yeshua es llamado el Logos, o es la manifestación del Logos, pero el Logos habla y nadie lo entiende.
¿Por qué en Revelaciones, cuando regresa el Mesías, su nombre será Logos y no Yeshua? ¿Por qué será llamado el Verbo? Por la función que habría de ser. Y los profetas hablan de cómo se subirán al monte del Eterno y serán enseñados por Yud-Heh-Vav-Heh. Recuerden que el Mesías es la vasija de Dios. Pablo de Tarso lo dice así en Corintios. Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo consigo mismo. El mismo Mesías dice en Juan que el Padre habita en él y que ambos son uno porque el Padre está en él. Así que cuando se habla del Mesías como el Verbo, está el libro de Revelaciones diciendo que él vendría en la función de enseñar. ¿Por qué cuando vino la primera vez, de acuerdo al Evangelio de Juan, nadie lo entendía? ¿Y cuál va a ser la diferencia cuando regrese? Ahí eso es una pregunta que les hago, que obviamente por razón de tiempo no le voy a responder, pero se las doy para que ustedes piensen. Porque hablamos de un reino mesiánico y pasamos por alto cuál es la función del reino mesiánico. Pensamos que es simplemente una era de paz. Pensamos que es simplemente una era donde todo el mundo va a vivir en armonía y no va a haber envidia, no va a haber odio. Pero ¿por qué esas cosas van a ser eliminadas? ¿Qué hacen esas cosas en el ser humano que afectan su naturaleza? En esta sección de la Torá, y le doy gracias al Todopoderoso por su gran bondad conmigo de permitirme entender estas cosas, vamos a encontrar que Moisés dice, o el texto dice que Moisés le habló al pueblo, pero el pueblo estaba tan fatigado en su espíritu y tan cargado de la labor que hacía que no podían entenderlo. Y obviamente esto nos da un mensaje. En la era mesiánica, si va a haber paz, si no va a haber envidia, si se va a eliminar todo eso que oprime el alma del humano y no le permite ser libre realmente, porque la libertad no es hacer lo que te da la gana. La libertad es poder dominar ese instinto maligno que está en el ser humano. Cuando esas cosas sean eliminadas de la naturaleza del humano, en la era mesiánica el Mesías hablará de Dios y todo el mundo entenderá. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora, regresando al principio, en esta sección de la Torá vamos a encontrar a Moisés escuchando de parte de Dios: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh no me di a conocer a ellos. ¿Por qué el Eterno le dice eso a Moisés? Si encontramos claramente evidencia en el libro de Génesis que Abraham llamó a Dios con su nombre. Lea el capítulo 15 en adelante del libro de Génesis. Cómo Abraham se dirigía al Creador con su nombre. ¿Qué significa eso? Que no me di a conocer con ese nombre. ¿Qué significa eso? Ahora, si usted ha prestado atención a nuestro programa de hoy, habrá notado que estoy mencionando constantemente la idea de un nombre manifiesta función. Y que en el momento que el Creador se le manifiesta en la zarza ardiendo a Moisés, le dice a Moisés: ¿por qué quieres saber mi nombre? Soy. Es decir, ¿para qué quieres saber mi nombre si yo soy autoexistente? Un nombre me definiría y yo soy indefinible. Porque si usted piensa que a Dios lo podemos definir, pues tengo que decirle que se llevaría una sorpresa si estudia a profundidad de Escritura. Como dice Pablo de Tarso en una de sus cartas: ¿quién entiende la mente de Dios? ¿Quién ha sido su consejero? Mire qué interesante, hasta el mismo Pablo testifica sobre esa idea. Sin embargo, obviamente, Moisés, y es algo que enseño en el Ben Midrash, que cuando venga el Mesías nos permitirá, nos llevará a conocer ese nombre que le dijo a Moisés, y Moisés dijo: no van a entender, que es el nombre Ejie, que significa ser. Mesías hará eso. El Mesías Yeshua nos llevará a entender ese aspecto de Dios que no conocemos. Porque como dice él en una de sus cartas, o mejor dicho, en una de sus enseñanzas: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Interesante, ¿no? Ahora, regresando aquí, ¿qué significa eso? Yo me parecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero no me di a conocer con el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, cuando tenemos evidencia en el libro de Génesis que Abraham llamó al Eterno con su nombre. Si usted entiende que un nombre manifiesta, identifica, expresa el carácter o lo que se puede hablar con respecto a eso, pues entonces entenderá
lo que significa lo que estamos hablando aquí. Cuando el texto dice que no me di a conocer con el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei, está diciendo que el Creador no se manifestó con lo que ese nombre significa, y a Egipto habría de darse a conocer con ese nombre. Y amigos, ese nombre expresa trascendencia, como le dije al principio. Yud-Heh-Vav-Hei es el nombre que